Buenos días. Hoy haremos un pequeño recorrido a través de la historia donde se destaca elementos relevantes de la evolución política en el marco de la educación inclusiva en el contexto internacional y nacional. Para ello estaremos Harbel Romaña Dávila y mi persona, Katy de León Polo. La evolución de la política en el marco de la educación inclusiva puede comprenderse en diferentes etapas históricas que reflejan cambios conceptuales y normativos en torno al derecho a la educación. Durante las décadas de 1950 y 1960, según Tomasewski 2002, el derecho a la educación comenzó a consolidarse dentro de los instrumentos internacionales de los derechos humanos como un deber de los estados. Sin embargo, este derecho se entendía de manera restringida, enfocada en el acceso básico más que en la inclusión. En este contexto, las políticas se dirigían principalmente a la creación de sistemas educativos formales sin atender la diversidad o las desigualdades estructurales. A nivel internacional podemos encontrar documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también la Declaración de Teherán, Conferencia Internacional de Derechos Humanos. A nivel nacional, la Ley 816 de 1950, donde se establecen normas sobre la enseñanza primaria, reforzando su carácter gratuito y obligatorio, promoviendo la creación de escuelas rurales y definió responsabilidades de los entes territoriales en educación básica. Otro decreto 1700 de 1953 donde se reglamenta aspectos de la educación primaria y secundaria bajo el gobierno de la Junta Militar, reforzando la centralización de sistemas educativos nacionales. En la década de 1970 y 1980 se dio un giro importante hacia la idea de la equidad. Tomasewski, 2002, subraya que los estados comenzaron a reconocer que garantizar el derecho a la educación implicaba no solo acceso, sino también permanencia y calidad. Aunque la noción de inclusión aún no era explícita, se gestaban los fundamentos éticos y jurídicos que luego permitirían su desarrollo. Este periodo marcó el tránsito del modelo asistencialista al reconocimiento progresivo de la diversidad. En la legislación internacional, documentos como el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU, el cual refuerza la obligación de los estados de integrar los derechos humanos en los sistemas educativos, promoviendo una educación no discriminatoria y equitativa, al igual que la Declaración de Nairobi sobre Educación para Todos, precursora de la Agenda Global de la Educación para Todos. A nivel nacional, el Decreto 2736 del 97 reglamentó la educación de los adultos y el Decreto 1860 de 1987 reglamentó la educación especial, reconociendo por primera vez de forma sistemática las necesidades educativas de niños con discapacidad. A partir de los años 1990, García 2021 destaca que la educación inclusiva se empieza a concebir como un derecho efectivo, en el sentido de que las leyes políticas deben traducirse en acciones concretas que eliminen las barreras para el aprendizaje. En este periodo, las políticas públicas comienzan a incorporar principios de igualdad de oportunidades, atención a la diversidad y accesibilidad, lo que representa un cambio sustancial en la comprensión del derecho educativo. A nivel internacional, encontramos en la Declaración de Salamanca sobre principios, políticas y prácticas en la educación inclusiva, promovidas por la UNESCO. Aquí establece que los sistemas educativos deben adaptarse a la necesidad de todos los estudiantes. A nivel nacional encontramos en la Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación,
en el marco normativo integral del sistema educativo colombiano, aquí reconoce la educación como un servicio público y establece en su artículo 5 los principios de equidad, calidad, gratuidad en la educación pública, participación y acceso sin discriminación. Y en el artículo 17 menciona la provisión de servicios de apoyo para estudiantes con necesidades educativas especiales. También tenemos la ley 361, la ley de discapacidad y el decreto 2083, que reglamenta aspectos de la ley 115 relacionados con la educación especial. En la década del 2000 y 2010, Sadino 2019 señala que el principal desafío de las políticas inclusivas radica en su implementación. Aunque se consolidan los marcos normativos y las instituciones adoptan discursos inclusivos, persisten brechas estructurales, culturales y pedagógicas que limitan su efectividad. La educación inclusiva, por tanto, enfrenta el reto de pasar de la norma a la práctica, asegurando que la diversidad sea un valor y no una condición de exclusión. En la legislación internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce en su artículo 24 el derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva en todos los niveles, sin segregación. Colombia la ratifica en el 2009 con la Ley 1346. Por otro lado, la Declaración de Incheon y Agenda de Educación 2030, adoptada en la Conferencia Mundial de Educación de la UNESCO, establece como meta global garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Subraya que la inclusión debe abordar género, discapacidad, pobreza, etnia y contexto geográfico. A nivel nacional, el decreto 4717 reglamenta la atención educativa para la población con discapacidad y la ley 1878 regula la atención educativa para la primera infancia, de 0 a 5 años, e incorpora el enfoque de inclusión desde edades tempranas, reconociendo la diversidad funcional, étnica y socioeconómica como parte del diseño de los entornos educativos. Finalmente, para la década del 2020, los aportes de García 2021 permiten comprender que la inclusión ya no puede limitarse a la discapacidad o a la vulnerabilidad social, sino que debe de entenderse en clave de derechos humanos integrales. Esto implica construir sistemas educativos que reconozcan la diferencia como elemento enriquecedor, garanticen la participación y promueva la justicia educativa. Las políticas contemporáneas, por tanto, deben centrarse en la eliminación de todas las barreras para el aprendizaje desde una perspectiva ética y transformadora. En la legislación internacional, el informe de la Relatora Especial sobre Derecho a la Educación, elaborado por la UNESCO y la ONU, hacia una educación inclusiva y equitativa para todos, aunque no es un tratado, este informe guía la interpretación del derecho a la educación. Define la inclusión como un principio transformador basado en derechos humanos que debe abarcar género, etnia, migración, orientación sexual, discapacidad, contexto socioeconómico y territorial, e insta a los estados a eliminar barreras sistemáticas, culturales y curriculares. Otro documento, el Marco de Acción de la UNESCO para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4, refuerza que la inclusión no se limita a grupos vulnerables, sino que exige rediseñar sistemas educativos enteros para que celebren la diversidad. Incluye indicadores de justicia educativa y equidad estructural. A nivel nacional, el decreto 1098 reglamenta el servicio de apoyo a la inclusión educativa en el marco del nuevo enfoque del Ministerio de Educación. Define la inclusión como un derecho humano transversal que debe abordar barreras pedagógicas, físicas, comunicativas, sociales, culturales y emocionales, mientras que el decreto 2327 reglamenta la educación en contextos rurales y étnicos. Reconoce los saberes propios, lenguas nativas y forma de enseñar de los pueblos indígenas, afrocolombianos y raizales como parte del derecho a una educación inclusiva con pertinencia cultural.
El análisis de la evolución de la política educativa inclusiva a partir de los aportes de Tomaszewski, Sandino y García demuestran que la educación inclusiva ha transitado de ser una aspiración teórica a consolidarse como un derecho fundamental. Sin embargo, como afirma Sandino 2019, aún persiste la brecha entre el discurso normativo y la práctica educativa. En ese sentido, el reto actual consiste en fortalecer políticas efectivas que garanticen la equidad y la participación de todos los estudiantes. Tomaszewski, 2002, aporta la base jurídica y ética del derecho a la educación, mientras que García 2021 amplía su alcance hacia la efectividad del derecho, planteando que la verdadera inclusión exige transformar estructuras, metodologías y actitudes. Por tanto, la educación inclusiva se constituye hoy en el eje de una sociedad democrática que busca justicia social, diversidad y equidad. La evolución de la política educativa muestra un tránsito claro de garantizar el acceso, quien entra, a promover la equidad, con qué condiciones, hasta asumir la inclusión como justicia educativa. ¿Cómo transformamos el sistema para que todas las diferencias tengan valor y voz? El mayor desafío ya no es normar, sino convertir la diversidad en el corazón vivo de la práctica pedagógica.